Hola, mi nombre es Monse Briceño y en este vídeo vamos a ver un ejemplo de uso con dispositivos móviles y Soundcool. Lo primero que necesitamos son algunas tablets. Nosotros tenemos aquí para presentaros este vídeo un ejemplo con una tablet iOS y otra Android con las que vamos a controlar el sistema Soundcool. Abrimos el launcher de Soundcool, que tiene esta apariencia como ya hemos visto en vídeos anteriores, y lo primero que tenemos que hacer es acudir a esta casilla superior y hacer clic en este botón para que nos aparezca el número de la IP con la que tendremos que introducir en la app de Soundcool descargada en las tablets. En la pestaña de Settings, en el cuadro superior, tendremos que introducir exactamente ese número, y para el cuadro inferior tenemos que introducir el número de puerto que queremos para controlar para asignar a los módulos que queremos controlar con cada una de las tablets. En este caso, nosotros hemos cargado un arreglo que teníamos aquí previamente. Os voy a explicar un poquito así para que veáis la disposición. Todos estos módulos que están en este lado de la pantalla corresponden al puerto 8001, como veis aquí. Entonces están controlados por la tablet 1, que le hemos dado el número de puerto 8001. Y estos que están aquí en este lado están controlados por la tablet número 2, por eso tienen asignado el puerto 8002. Como Soundcool es un sistema de creación musical o de vídeo de manera colaborativa, lo ideal es que pudieran haber más participantes que no una sola persona, para que cada uno controlara con su dispositivo móvil uno o más módulos. Entonces, aquí en el mixer podéis ver un poco la tabla de conexiones. En el canal 1 tenemos el player 1, como podéis ver aquí, que se ilumina, que está conectado al pitch. ¿Veis? El player 1 está conectado al pitch, que está en el canal 2. En el canal 3 tenemos asignado el sample player con sus 12 cargas de audio, que a su vez está pasado por el delay. ¿Veis que está iluminado? Por el delay, que está aquí abajo en el canal 5, para controlarlo de manera individual. Luego en el canal 4 tenemos la envolvente, a la que está interconectada al sonido que aparece del player 1, y en el canal 6 tenemos el VST, que está controlado por el keyboard. Todo esto pasado por el speakers, por supuesto, para que lo podamos escuchar. Entonces, como vemos aquí en el gráfico, en la tablet número 1, que en nuestro caso sería esta, va a controlar el módulo player y el módulo sample player y el módulo keyboard. Y la tablet número 2, que está en este lado, va a controlar la envolvente, el mixer, la envolvente, el mixer y uno de los efectos delay y pitch, que están asignados al módulo player. Entonces, pues sencillamente voy a hacer una pequeña muestra, voy a ir manipulando las dos tablets al mismo tiempo para que veáis que se puede controlar. Entonces, pues nada, llevamos el sonido y vamos a ir manipulando por este lado. Es que con una reproduzco y con la otra modifico. Y hasta aquí este vídeo de muestra de uso con dispositivos móviles y Soundcool. Muchas gracias.